No lo decía en serio. Eso es lo peor. Estaba cansada, frustrada, con los codos metidos en la ropa y con las rodillas apretadas por el resentimiento. Llegó tarde otra vez. Lo dije sin siquiera levantar la vista. No eres mi pareja. Solo eres el hombre con el que comparto la crianza. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para saber qué me había pasado, lo suficientemente corta como para no disculparme. Si alguna vez has dicho algo que no querías solo para que alguien sintiera lo mismo que tú, dale a me gusta y quédate conmigo. Esta todavía duele. No siempre fuimos así. Al principio, él era la única persona que podía calmar mi caos. Donde yo caía en una espiral, él me tranquilizaba. Donde yo dudaba, él creía. Tuvimos un bebé rápidamente. No fue una sorpresa, solo antes de lo planeado. La paternidad no nos destrozó. Simplemente nos enterró bajo tanta rutina. Olvidamos quiénes éramos cuando no éramos mamá y papá. Empecé a verlo menos como un compañero y más como un asistente. Alguien que recogía al bebé, hacía recados, sacaba la basura. Él empezó, moviéndome como alguien con miedo de hacer demasiado o muy poco. Siempre adivinando, siempre cansada, y yo simplemente me amargaba. Una noche, después de acostar a nuestra hija, doblé la ropa en silencio. Él se sentó frente a mí, desplazándose. No nos habíamos tocado en semanas, no habíamos hablado en mucho tiempo, y él dijo, ¿todavía me amas? No respondí de inmediato. Me quedé mirando el mono en mi mano como si contuviera la respuesta. Entonces me reí, no porque fuera gracioso, sino porque sentí que la pregunta había llegado demasiado tarde. Me encanta que seas un gran padre, dije, pero a veces siento que solo estoy criando a mis hijos con un compañero de piso. No reaccionó, no de inmediato. Parpadeó una vez lentamente. Luego se levantó, caminó hacia el pasillo y oí el suave y terrible sonido de una maleta al ser sacada del armario. Fue entonces cuando lo comprendí. No iba a pelear, no iba a gritar ni a hacer preguntas. Me creyó. Se tomó mis palabras al pie de la letra y empezó a empacar. Me quedé de pie en él. Me quedé en la puerta como una niña viendo partir a sus padres. Tenía las piernas congeladas, pero la garganta me ardía. Espera, dije. Se detuvo solo lo suficiente para cerrar la maleta. Luego dijo, si así me ves, no me quedaré en un lugar donde ya no me vean como esposo. Y pasó junto a mí, tranquilo, sereno, pero vacío. Dormí en el sofá esa noche, no por obligación, sino porque la cama olía a él y no podía soportarlo. Nuestra hija preguntó por él por la mañana, y le dije que se había ido a ver a la abuela. No era una mentira del todo. Fue, pero la verdadera razón fui yo, mis palabras. Los días se convirtieron en semanas. Solo enviaba mensajes para saber cómo estaba nuestra hija. Mensajes cortos, sin cariño, sin emojis. El hombre que antes me enviaba notas de voz solo para decir que extrañaba mi cara ahora me trataba como a una administradora escolar. Y me lo gané. Intenté justificarlo con mis amigos. Ya nos estábamos distanciando. Se lo dije. Nunca me mostró cariño. Insistí. Pero la verdad, sí lo hizo. Simplemente dejé de verlo. O tal vez, dejé de valorarlo. Me preparaba el café exactamente como me gustaba. Incluso cuando no hablábamos, me frotaba la espalda cuando tenía calambres. Aunque no le diera las gracias, me llamaba cariño hasta que me estremecía cada vez que lo hacía. Lo aparté palabra por palabra. Y esa noche, usé la última. Pensé que volvería. Quizás no de inmediato, pero con el tiempo. Quizás después de que nos calmáramos, pero no lo hizo. En cambio, me envió un mensaje un mes después con un enlace a un calendario compartido para las transiciones de crianza. No. Explicación. No. ¿Podemos hablar? Solo logística. Y cuando dejó a nuestra hija la primera vez, no entró. No se quedó. La besó en la frente y me entregó su mochila. Quería gritar. Pasa, grítame. Lucha por esto. Pero ya le había hecho sentir que no había nada por lo que luchar. Esa noche me senté en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en el refrigerador,
y lloré como si alguien hubiera muerto porque algo había muerto. El amor no desapareció. Se fue erosionando lentamente. Por el silencio, por las miradas perdidas y una frase descuidada de más. Si alguna vez has mirado a alguien a quien aún amabas y te has preguntado cómo lo alejaste tanto, deja un comentario. Me pasó. Semanas después, nos sentamos frente a frente en la oficina de un mediador hablando de la custodia, los horarios de visitas y las vacaciones. No parecía enojado. Parecía tranquilo, incluso en paz. Y lo odié. No porque quisiera que se sintiera miserable, sino porque de repente me di cuenta de que se había liberado. Libre de la mujer que lo hacía sentir. Pequeña por intentarlo. Libre de la versión fría de mí que priorizaba el orgullo sobre la pareja. Y yo me quedé con un título. Madre soltera y un recuerdo de la noche en que silenciosamente renunció a ser más que el hombre con el que compartía el contrato de crianza. Hace 6 meses que nos escribimos más sobre nuestra hija, principalmente. A veces me pregunta cómo estoy. Siempre digo que estoy bien, pero la verdad es que no, porque las palabras que dije lo lastimaron. Y lo peor es que él las creyó. Si esto te golpeó en el estómago, aunque sea un poco, sí. Si alguna vez has usado palabras para alejar a alguien antes de que pudiera hacerte daño, o si aún estás repasando esa frase que desearías poder retractarte, comenta, he pasado por eso. Y suscríbete si quieres más historias crudas y sin filtros que hablan donde la mayoría de la gente guarda silencio. Porque esto es lo que aprendí. A veces no se pierde a alguien en una pelea. Se pierde en el silencio después de una sola frase cortante. Y no se van por enojo. Se van porque finalmente creen que nunca, realmente quería que se quedaran.